Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por sumarse a esta actividad. Bueno, pensamos esta actividad justamente hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, una propuesta que nos hicieran Cecilia y Nicolás Luna, ¿dónde está Nicolás? Ahí está, por atrás, que quienes están a cargo del seminario que se está dictando en la carrera, política, se llama exactamente, política y conflicto en Medio Oriente, iba a decir política en Medio Oriente, pero política y conflicto en Medio Oriente, pero además ambos están trabajando también intensamente con un grupo de investigación, dentro de un grupo de investigación de ciencia política, también que se ocupa de estas temáticas, y propusieron hace unas semanas pensar un encuentro, una charla sobre justamente Medio Oriente y ciencia política, y después coincide con la situación que estamos atravesando y que qué mejor oportunidad de poder escuchar a dos destacadísimos especialistas. Yo había traído algunas palabras de presentación. Reconocidos, están en los medios de comunicación, están muy solicitados. A mi derecha está Cecilia Denot. Lo tomé de la portada de un libro, puede ser, más conocida como Gorda Meir, es licenciada en Relaciones Públicas. Así el libro, pero me dijeron que era muy poco serio. Muy poco serio, ¿no? Y en Relaciones Públicas en Ciencia Política por la Universidad de La Matanza, y además tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, es docente aquí en la facultad, obviamente donde tiene la cátedra que comentamos, el grupo de investigación sobre Medio Oriente y conflicto árabe-israelí, pero además das muchas conferencias, cursos, capacitaciones sobre antisemitismo y sobre cuestiones referidas a Israel en diversas instituciones judías y no judías en Argentina, en otros países de habla hispana. Está muy presente en los medios, como dije. Y colabora también con el Observatorio de Antisemitismo de la Facultad de Derecho de la UBA. En el caso de Kevin, Ari Levin es sociólogo acá de la casa, así que conoces muy bien también nuestra facultad. Te desempeñás como docente en varias universidades, has sido parte del Departamento de Política Internacional en UNTREF y en el Departamento de Medio Oriente en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un máster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África en la Universidad de Columbia. También ha sido becario Fulbright y también con mucha presencia en los medios de comunicación y en la difusión sobre esta temática. Así que, bueno, presentados, y simplemente les quiero dar la palabra. No sé cómo se quieren organizar. ¿Quién quiere comenzar? Arranco yo. ¿Arrancás vos? Sí. Y después termino yo. Bueno, la idea es que, obviamente, una presentación de ustedes y después hagamos una ronda de preguntas, ¿no? Del público. Que sea un poquito también dialogado, ¿no es cierto? ¿Hacemos así o hago todo lo mío junto, como vos quieras? Ok. Entonces capaz hago todo junto y... Bueno, perdón, no es que lo estamos planificando todo ahora. ¡Uy! Perdón. Buenas tardes, buenas noches. Para mí es un placer estar acá con tan nutrida convocatoria. ¡Uy! Rompí todo. No, ahí está. Es un placer estar acá donde la verdad me siento en casa, no físicamente porque la verdad que cursé toda la carrera en Marcelo T, porque soy un dinosaurio en comparación a muchos de ustedes, y sociología fue la última carrera en mudarse acá. Así que acá llegué a cursar, llegué a rendir mis últimos finales en Constitución y llegué a ser ayudante de cátedra 3 años acá, de hecho creo que en este piso. Pero no estoy seguro, pero hace mucho que no venía. Así que es un placer estar acá y un placer también poder venir acá específicamente con estos temas. Yo soy un producto
de esta casa, y gracias a la formación que tuve acá, pude después hacer mi posgrado en el exterior y pude también especializarme en lo que me interesaba. Y quería empezar en primer lugar con cierta... las cosas obviamente cambiaron desde que definimos esta actividad, pero sí quería empezar con lo que el título de la actividad dice. No puedo opinar mucho sobre ciencia política, pero sí sobre las ciencias sociales en relación a Medio Oriente, como una especie de oda, de amor, de lo que pueden aportar las ciencias sociales al estudio de una región tan compleja como Medio Oriente. Y quería empezar con una frase de un famoso historiador estadounidense, L. Carl Brown, sobre el Medio Oriente, que la llamó el subsistema de relaciones internacionales más penetrado en el mundo contemporáneo. Y esto lo decía porque en la región del Medio Oriente no desaparecieron nunca del todo las estructuras locales, pero difícilmente lo que pasa en Medio Oriente se queda en la región, y las experiencias globales intervienen sobre la región en todos los procesos económicos, políticos, sociales, de formas muy particulares. Y no solamente estamos hablando de una región conectada con los procesos globales, sino también muy conectada a su interior, ¿sí? Y esto nos permite tal vez aplicar a la región un análisis más sistémico desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Como ejemplo, mucho antes de que en Latinoamérica se hablaba de una patria grande o tendencias políticas regionales, el Medio Oriente fue el escenario de ideologías que aparecieron y se convirtieron en dominantes y lucharon entre sí a nivel regional, como el panarabismo, el socialismo árabe, a partir de la década de 1980, una fuerte influencia del islam político o el islamismo. Y todo esto lo digo porque estoy convencido de que tenemos mucho que aportar desde las ciencias sociales para entender la región de Medio Oriente, sobre la cual se habla mucho, pero a veces se entiende poco. El Medio Oriente también es conocido por sus ausencias, ¿sí? En particular, la ausencia de la democracia, dado que las experiencias democráticas en la región fueron escasas, efímeras y en algunos países directamente inexistentes. Y nos ofrecen, por lo tanto, el estudio de los países del Medio Oriente, una mirada, en mi opinión, interesantísima sobre cómo se organizan los actores sociales en términos de sociedad civil o en prácticas de resistencia ante la ausencia de un Estado democrático. Y frente a preguntas como, por ejemplo, ¿por qué prevalece el autoritarismo en la región? ¿O por qué fracasó el sueño de la primavera árabe que parecía que se iba a llevar por delante la región hace 12 años y en tantos casos se convirtió en una pesadilla? ¿O cuáles son los factores que ayudan a la falta de avance hacia la democracia? ¿O qué lecciones podemos tomar para entender mejor nuestras instituciones? Creo que podemos encontrar, estudiando la región, una enorme riqueza y respuestas posibles que se necesita que desde nuestra región se le preste más atención y que se discuta más en espacios académicos. Y en un tema vinculado también podemos preguntarnos por qué la región tiene tantos problemas crónicos de subdesarrollo y ensayar respuestas como, por ejemplo, su relación con los recursos naturales, particularmente con el petróleo y el gas, y cómo esto lleva al desarrollo, las experiencias de corrupción, de estados rentistas basados en el extractivismo, y por supuesto la relación entre desarrollo y democracia. No hay grandes éxitos en la región de Medio Oriente en términos de desarrollo, fuera del Estado de Israel, con la excepción de aquellos dotados de recursos naturales que tienden a tener esta relación más rentista, basados exclusivamente en la explotación de estos recursos, baja industrialización, enormes desigualdades, incluso consagradas de lo jurídico. Y podemos ver también una región como el Medio Oriente, similar a Latinoamérica, donde vimos el intento de aplicación de políticas neoliberales, pero muy pocos estudios comparativos entre nuestra región y el Medio Oriente. Y otra pregunta que nos podemos hacer, frente a la cual estoy seguro de que las ciencias sociales tiene mucho que aportar, es por qué la prevalencia, y ya entrándonos seguramente a lo que vienen a escuchar, por qué la prevalencia de tanto conflicto y problemas de seguridad. Y acá hay enormes enseñanzas que podemos aprender de la región, como el fracaso de algunos proyectos nacionales, el rol del colonialismo, el problema de los recursos naturales escasos, el lugar de las minorías y los movimientos secesionistas, la relación entre religión y Estado, la insistencia de modelos democráticos en sociedades que lo ven como imposición. Nosotros
como región latinoamericana estamos muy atrasados comparativamente en el estudio de Medio Oriente y me gustaría, así pensando utópicamente, más allá del contexto particular en el que nos encontramos, que tal vez esto puede ser una invitación para empezar a abrir más espacios académicos que nos permitan generar otro tipo de conocimiento de la región desde lugares como la UBA o las instituciones académicas en las cuales participen. Y específicamente con respecto a lo que está pasando estos días, que entiendo que también va a ser el foco de la intervención de Cecilia, me parece que es importante también aclarar que el conflicto árabe-israelí en particular es uno donde se produce una paradoja, que es que todo el mundo tiene una opinión. No todo el mundo tiene una opinión sobre todos los conflictos, pero sí sobre este, y no necesariamente es una opinión informada. Por algún motivo la gente piensa que nos interesa su opinión. No sé por qué, no me interesa. Y hay mucha confusión y hay mucho esloganismo, si se quiere, sobre lo que está pasando, y quiero dejar en claro esto. Hay gente que la está pasando muy mal. Y estamos en un país donde hay muchas personas que están en un contexto en el cual se sienten muy vulnerables por lo que está pasando. Veo día a día chicos que tienen miedo de ir a la escuela por las repercusiones que puede tener lo que está pasando en el Medio Oriente, gente que se siente muy aislada socialmente. Y siempre odié el formato, tal vez lo conocen, de preguntas y respuestas para entender este tipo de conflictos, pero a medida que pasa el tiempo y envejezco y mi paciencia se agota, empiezo a pensar que tal vez es útil, porque estamos ante un contexto en el cual muchas personas no se dedican a leer en profundidad sobre estos conflictos que nos atraviesan y sobre los cuales se ven obligados a expresar su opinión. Siempre, como además de mi vida académica integrante de la comunidad judía, un poco detesté el concepto que algunos tal vez conozcan de asbará o de esclarecimiento, esta idea de salir a defender a Israel, por un motivo sencillo, que es que los países muchas veces se equivocan y el Estado de Israel no es una excepción. Y creo que la gente tiene que poder decidir, en primer lugar, dónde están parados, sin sentir la obligación de tener que defender a uno u otro lado. Pero en la campaña de desinformación que vivimos, tiendo a pensar que hoy es necesario agarrar algunas herramientas adaptadas del mundo del esclarecimiento y las relaciones públicas y pensar cómo nosotros incidimos en la gente que hoy maneja la información. Y les voy a decir el principal problema que encuentro en el debate, que es la vagancia. La gente no tiene muchas ganas de profundizar, pero es algo para pensar, digamos, cómo nosotros nos vinculamos y cómo salimos de estos pasillos y paredes para incidir en la sociedad. ¿Tengo unos minutos más o ya me pasé? Ok. Y por eso me parecía importante aprovechar lo que queda para aclarar algunos mitos o temas que creo que necesitan mucha clarificación y que tal vez nosotros como personas del mundo académico, o como ustedes identifiquen, podemos llegar a incidir. Uno es cómo en la sociedad argentina y también en ámbitos académicos se habla sobre el Estado de Israel y el sionismo. Hay una forma muy maniquea, si se quiere, y simplista, de presentar la historia del conflicto, donde vemos a Israel como un Estado impuesto, artificial, colonial, imperialista. Cuando nos lo plantean, vale la pena preguntarse si nuestros interlocutores saben que el sionismo nace en el siglo XIX, en un contexto muy diferente al del surgimiento, de hecho, del Estado de Israel. Si saben nuestros interlocutores que se forma sin el apoyo de ninguna potencia, el movimiento sionista, durante al menos 20 años de su existencia, y que por momentos se enfrentó abiertamente al colonialismo británico, no siempre estuvo asociado a él. Me pregunto si nuestros interlocutores a veces saben que la mayoría de los países creados en 1945 lo hicieron con el acuerdo de las Naciones Unidas y que por lo tanto, según el criterio de que Israel fue impuesto por la ONU y las potencias, deberíamos de legitimar a buena parte de los países que existen hoy. Por último, a veces se cuestiona la existencia del pueblo judío como nación, porque si lo hacemos, debemos reconocer que tiene derechos nacionales. Nos dicen que es una religión, que hay una narrativa que es un invento del sionismo, y aprovechando el conocimiento que nos dan las ciencias sociales, es importante explicarles a nuestros interlocutores que todo movimiento nacional forma una comunidad imaginada, y que de esa mirada todo movimiento nacional puede ser visto como artificial, o por el contrario, todo movimiento nacional puede ser visto como real, porque tiene efecto de verdad entre sus adherentes. De la misma forma, sabemos que todo Estado se construye sobre una base de violencia, tal vez evitable, tal vez no. Pero la creación del Estado de Israel no fue más violenta
que la creación de otros estados nacionales, o que los estados etnonacionales no son una excepción reservada al Estado de Israel, y que aplicarlo como una excepción, si lo pensamos como una excepción, entonces deberíamos negar la existencia de otros estados, y no veo a nadie cuestionando la existencia de Japón. Tal vez deberíamos. Esto estaría grabado. Hay una confusión sobre... sí. Eso. Hay una confusión sobre Israel y las Naciones Unidas. La base de esta idea es la resolución 242. La resolución 242 de 1967, después de la Guerra de los 6 días, efectivamente ordena a Israel a retirarse de los territorios ocupados en la guerra. Yo personalmente estoy de acuerdo con esta consigna. Y hay una discusión jurídica sobre si los territorios son ocupados, un poquito técnica. Siento que si empiezo a sacar términos en latín los pierdo. Pero lo que nuestros interlocutores que plantean esto a veces no piensan, porque en general no lo leyeron, es que la resolución 242 tiene otra parte igualmente importante que la primera, que dice que los actores de la región tienen que reconocer al Estado de Israel y abandonar su estado de beligerancia frente al Estado de Israel. Israel no es el único actor que entonces está en incumplimiento de la resolución 242 de las Naciones Unidas y por lo tanto no debería presentarse como el único actor que viola las relaciones de las Naciones Unidas. Y por último hay una confusión sobre la ocupación, palabra que se escucha mucho. Solo alguien que no reconoce la existencia del Estado de Israel, como sí lo hace la mayoría de la comunidad internacional, puede considerar a los kibutzim y las comunidades que vimos atacadas el 7 de octubre como territorio ocupado. Gaza está bloqueado. Por cuestiones de seguridad, podemos estar de acuerdo o no, del lado israelí y del lado egipcio. Pero es incompleto, o al menos no cumple con la verdad, pensar que Israel ejerce una especie de bloqueo por el placer o por el deseo de bloquear. De hecho, las evidencias de eso las vimos también el 7 de octubre. La imagen pública de Israel, de hecho, sufre un golpe bastante fuerte cuando pone en práctica este bloqueo, pero vimos también su necesidad. Hamás no quiere el fin de la ocupación. Es ilógico pensar que Hamás quiere el fin de la ocupación, porque Hamás mismo lo dice. Todavía hablan de la liberación de la totalidad de Palestina y la destrucción del Estado de Israel. Y yo puedo apoyar todo el tiempo que pueda el derecho palestino a la autodeterminación, como apoyo al judío, pero el derecho del primero no puede ir a expensas del segundo. Esto me parece como para ir planteando algunas de los temas que me parece que se plantean como un debate muchas veces muy confuso y que espero que también podamos aportar. Quería agregar algunas cosas a lo que decía Kevin, más que nada porque él mencionaba muy bien esto de la opinología sobre el conflicto árabe-israelí, sobre que todo el mundo tiene una opinión, que es algo sumamente llamativo, porque ni siquiera es un conflicto que hay una desproporción en la atención y en la obsesión que hay de ciertos sectores con este conflicto. Y esa opinología, que todo el mundo tiene la necesidad de opinar, ha llevado, por ejemplo, a voy a remitirme a un hecho de ayer. Yo iba a hacer un poco un repaso de lo que había pasado desde el atentado, que lo voy a hacer, pero el día de ayer se produjo un incidente, las organizaciones terroristas que gobiernan la Franja de Gaza, una es el Hamás, después está la Yihad Islámica, suelen disparar cohetes todo el tiempo contra Israel. Desde que comenzó esta guerra, hay más de 7.000 han lanzado, y uno de ellos el día de ayer cayó en un estacionamiento en un hospital. La cuestión es que, lamentablemente, toda la información que proviene de la Franja de Gaza proviene del propio Hamás, que es quien gobierna, es la autoridad. Entonces la información que se dio es que lo había bombardeado Israel un hospital y habían muerto 500 personas. Nada de eso era real, pero todo fue tomado como cierto y publicado en todos los grandes medios de comunicación y en todo el mundo opinando sobre el supuesto genocidio que había cometido Israel el día de ayer. El día de hoy nos despertamos con una sinagoga siendo incendiada en Túnez, instituciones judías siendo atacadas en Berlín, en Bruselas, en París, en Estados Unidos, una amenaza de bomba en la Embajada de Israel acá en Buenos Aires. Yo ahora tengo un evento en la AMIA donde han tenido que reforzar la seguridad. Entonces, muchas veces cuando la irresponsabilidad a la hora yo creo que estas cosas se producen no solamente porque hay gente que es irresponsable, pero también porque mucha gente tiene muchos sesgos para la hora de abordar este tema. Entonces, cuando aparece algo que confirma esos sesgos que uno tiene, uno ya piensa que Israel es malo, que es horrible, que mata a palestinos todos los días. Entonces, cuando está esta información, uno automáticamente la cree y la reproduce, y es una irresponsabilidad. Esto no significa decir que no están
muriendo gente en Gaza, está muriendo gente en Gaza, pero hay que ser responsable a la hora de comunicar, porque esto nos afecta, sobre todo también cuando opinan. Yo me desperté el sábado 7 de octubre para ir a Yajarit, para ir a la sinagoga como todos los sábados, sin saber lo que había pasado. Yo me desperté a las 7 de la mañana y tenía mensajes de amigos que me decían que había terroristas en su casa. Entonces, cuando uno después tiene que escuchar que esta gente algo habrá hecho, ¿no? Porque eso es lo que tuve que escuchar desde que empezó toda esta situación, que bueno, que es muy triste lo que pasó, pero que bueno, Israel es un estado malísimo, entonces de alguna manera se merece que entren 2.000 personas a violar mujeres y pasearse con sus cuerpos desnudos por las calles de Gaza como trofeo de guerra. Entonces, me parece que eso para mí es un punto clave de lo que decía Kevin a la hora de replantearnos, ya que somos todos profesionales de las ciencias sociales, muchas veces tenemos esto, ¿no? De tratar de pensar críticamente los temas y sobre todo porque hay personas involucradas, o sea, cuando uno muchas veces habla de estos temas y hay gente que se está muriendo justamente, o sea, hay en este momento 200 personas que están secuestradas en Gaza y ni siquiera sabemos si están vivas. Entonces, me parece eso, por un lado, salir de los eslóganes y las consignas vacías y la necesidad de tomar posturas sobre todos los temas, incluso cuando uno quizás no sabe, y no está mal no saber. Yo hay un montón de conflictos que no tengo ni idea. Hace poco veíamos lo que estaba pasando con los armenios en el Nagorno-Karabaj. Yo no soy experta en ese conflicto, la verdad. Sí, me interesa, me informo, pero no me voy a poner a opinar y tener opiniones absolutamente fuertes sobre temas que no manejo. A todos se nos escapa, es imposible saber sobre todos los temas, pero lamentablemente la atención descomunal y desproporcionada que tiene este tema en los medios, y incluso en los ámbitos académicos, sobre todo dirían los medios académicos, porque supongo que también lo habrán visto, la cantidad de marchas que ha habido en todo el mundo, cuando ni siquiera había comenzado la ofensiva israelí en Gaza, o sea, cuando lo único que se sabía era que había habido un atentado contra población civil. Había marchas en apoyo supuestamente a la liberación de Palestina. Yo no sé qué favor creen que le hacen a la causa palestina tratando de relacionarla con lo que ocurrió el sábado a la mañana. Realmente me llama la atención, o sea, que he visto en muchos, y podemos volver incluso a la responsabilidad, o sea, cuando uno iguala a los palestinos con el Hamas, o sugiere que esta es la única forma que tienen de protestar, quemando niños, o sea, realmente, o sea, me parece incluso racista decir que se defiende esto en nombre de los palestinos o en nombre de los árabes, como si esto fuera representativo, cuando la inmensa mayoría de los palestinos y los árabes son pacíficos, y cuando hay un montón de voces palestinas en la sociedad palestina que buscan la paz y que buscan la convivencia pacífica con Israel. Cualquiera que haya visitado la región lo sabe. El tema es que, curiosamente, se busca amplificar algunas, nada más, y las que son más extremistas y más violentas, y creo que esto tiene que ver también con algunas cosas que decía Kevin, que hay y vuelve también esto, ¿no?, a los eslóganes, hay una visión de este conflicto como un conflicto que es sumamente sencillo, o sea, se lo trata de reducir hay una parte que es buena, una parte que es mala, y por tanto todo lo que haga la parte mala está mal, y todo lo que hagan los otros, por más que sea matar gente, está perfecto. Y ese tipo de discusiones, de este lado también, o sea, yo lo voy a decir, incluso antes de esto, antes de que pasara esto, mi discusión de todos los días era el desastre que es el gobierno que tiene Israel en este momento. Es un gobierno con racistas, ministros abiertamente racistas que reivindican la violencia y el odio contra los árabes, gente que promueve la agenda de los asentamientos y promueve los extremistas de los asentamientos que atacan palestinos a diario, o sea, esas eran las discusiones antes de que ocurriera esto, o sea, esto no aplica solamente a un lado, o sea, el simplismo, el reduccionismo, el pensar que uno es bueno y el otro son todos malos, también ocurre, y bueno, también obviamente es mi responsabilidad denunciarlo en mis espacios, pero este tipo de discursos deshumaniza al otro, y terminamos en este tipo de cosas, de que gente que no termina frente a una masacre como la que hemos visto el 7 de octubre, le encuentra algún tipo de justificación. Eso es una deshumanización, porque es la idea de que los israelíes se merecen que los maten, porque no deberían estar ahí,
porque su Estado no es legítimo, porque están ocupando. Curiosamente, la mayoría de la gente que fue asesinada es de kibutzim, que son socialistas, gente pacífica. O sea, yo incluso formo parte de muchos grupos de gente de la comunidad judía, de israelíes, y se compartían por ahí los perfiles de Facebook de muchos de los que fueron asesinados. Muchos tenían la bandera palestina en el perfil. Muchos tenían la bandera palestina con la israelí, su nombre en árabe y en hebreo. O sea, gente sumamente comprometida con la paz, que está hoy secuestrada, que no sabemos dónde están, si están vivos, que creo que eso como argentinos también nos toca, ¿no? Hay gente que no sabemos dónde está, ni siquiera si está viva o qué, o sea, simplemente desapareció. Y lo mismo del otro lado, o sea, yo me encuentro, por eso también me gusta volver al punto anterior, como para hablar de que eso es una cosa que pasa cuando se reduce esto, ¿no?, a buenos y malos. A mí me pasó que cuando asumió el gobierno israelí, yo como que puse un comentario en redes me llamaba la atención que muchos de los que habían estado denunciando que había terroristas en el gobierno cuando había un partido árabe, el gobierno anterior a este había un partido árabe, ahora no dijeran nada cuando había literalmente terroristas convictos en el gobierno, que bueno, me parecía que en realidad lo que molestaba no era el terrorismo sino los árabes algunos. Y realmente me encontré con gente que me empezó a justificar a Baruch Goldstein, no sé si saben quién es, pero es una persona que en los años 90 cometió una masacre contra palestinos que estaban rezando simplemente. Y me lo empezaron a defender, no, porque en realidad cuando uno le empieza a encontrar excusas a una masacre que no tiene otra razón de ser que el odio hacia el otro, el no reconocimiento del derecho del otro de estar ahí, el derecho de existir del otro, porque así como escuchamos todo el tiempo que, no sé, que los israelíes son colonialistas europeos, lo que es absurdo, cualquiera que conozca la historia de los judíos sabe que eso es absurdo, es una negación de la historia del otro, del derecho del otro, etcétera, de todo directamente, sino que también de este lado escuchamos que los palestinos no existen, que no son un pueblo, que tienen que irse a Jordania, y un montón de barbaridades que se dicen. Entonces, a mí me parece por ahí importante esto, cuando estamos en esta situación, donde hemos visto unas imágenes macabras realmente, la responsabilidad a la hora de informarse, de opinar, pero al mismo tiempo el reconocimiento del otro, o sea, el poder conversar con el otro, el reconocimiento del derecho del otro. La verdad que este conflicto no se va a resolver nunca si ambas partes no reconocen que ninguna del otro se va a ir y que van a tener que convivir y que van a tener que repartirse eso de alguna manera, no sé cuál, pero de alguna manera se lo van a tener que repartir y que ninguno se va a ir de ahí y que no va a ser todo para uno, o sea, de ninguna forma. Los dos van a tener que aprender a que eso se va a tener que compartir. Entonces, lo más importante de eso frente a este contexto es no solamente no deshumanizar al otro, sino elegir amplificar aquellas voces que buscan la paz. En lugar de buscar decir que los palestinos son el Hamas, tratar de buscar aquellas voces que buscan la convivencia pacífica, porque, insisto, y como bien, por ejemplo, Kevin mencionaba la resolución 242 y muy bien decía, eso también implica el reconocimiento de Israel, y eso no lo dicen, diría más incluso. La resolución llama a Israel a retirarse de territorios, no dice cuáles. Israel ya se retiró de territorios a partir de esa resolución, se retiró de Gaza, se retiró del Sinaí. Pero más allá de eso, si no se ha retirado de los otros, ha sido porque no han reconocido su derecho a existir. Se ha retirado de Gaza y ha ocurrido esto. Tenemos una organización terrorista que lo ataca constantemente. No se puede retirar de Cisjordania sin un acuerdo de paz que le garantice su seguridad, porque no se puede arriesgar a que le tome ese territorio a otra organización terrorista y la tenga a 2 cuadras de su capital. Entonces, me parece que esa resolución por ahí marca eso, porque tenemos por un lado el problema de que Israel hoy está en Cisjordania, o bloquea Gaza, está eso, existe, pero también existe porque no hay un reconocimiento. Entonces, lo que hay que fomentar es el mutuo reconocimiento del derecho del otro a existir y a su autodeterminación, e insisto, para eso hay que dejar los discursos que deshumanizan y los discursos que justifican de alguna manera la violencia contra el otro por alguna suerte de crimen que algo habrá hecho, ¿no? O sea, como que simplemente por estar ahí te mereces que te maten, o simplemente ese tipo de cosas me parece que es lo que abarraí, lo que decía Kevin, lo que yo quería decir. Yo no me presenté, pues no sé si son todos estudiantes, creo que no son todos estudiantes de la carrera. Soy Elsa Chanderrosa, directora de la carrera de Ciencia Política. Sé que la convocatoria salió de la carrera
y se expandió y hoy están presentes aquí, público de distintos lugares de fuera de esta facultad. Así que son todos bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Si hay algo que nos preocupa, nos motiva, es que la universidad abra sus puertas para que estos debates y estos intercambios, estos diálogos, yo no diría más que ni debates, conversaciones y diálogos nos lleven a profundizar el conocimiento. Y esto es lo que nos mueve, y por eso celebré que hiciéramos esta actividad cuando fue propuesta. Y lo que tuvimos ahora es este primer puntapié, ¿no? Este inicio de la conversación. Entonces, como es una conversación, ahora está abierto también a que soliciten la palabra, levanten la mano los que quieran hacer preguntas o bueno, sí. Dale. ¿Querés? Bueno, adelante Luciana. Luciana Berman, secretaria académica de la carrera. Los dos hablaban de que no es colonialismo, que la actitud de Israel no es una actitud colonialista, en eso estoy de acuerdo, pero como en esta conversación se tienen las ciertas opciones para aportar, no sé si todos saben por qué, y que Israel no está haciendo ocupación, no hay colonialismo, no hay apartheid, no hay un montón de cosas. Es mucho eso, ¿no? En general, o sea, se considera Israel un Estado colonialista porque consideran que los israelíes son europeos, o sea, porque vienen de Europa, o sea, porque es verdad, o sea, a ver, cuando Israel surge, digamos, las primeras migraciones, las primeras salidas, digamos, a Palestina, por decirlo de una manera, de judíos, provenían de Europa del Este. Entonces quedó esto de asociar a los judíos con ser europeos, pero me parece que, por ejemplo, uno ve un armenio en Argentina y sabe que es armenio, digamos, o no lo pasa a decir que es argentino y le niega su identidad armenia. O sea, todas las comunidades de migrantes celebran a sus lugares de origen y tienen una conexión con sus lugares de origen, por más que estén en diáspora. Incluso el concepto mismo de diáspora es un concepto que surge a partir del pueblo judío, de la situación del pueblo judío, e implica justamente eso, que uno no está en su lugar de origen, que uno está desplazado en otro lugar temporalmente incluso. Entonces, está la negación de la historia de los judíos rastrean su origen al Medio Oriente. Es decir, los judíos han sido expulsados del Medio Oriente y por eso están desperdigados por el mundo, pero eso no los hace menos de Medio Oriente. Entonces, primero empieza por eso, o sea, incluso por eso el sionismo como movimiento termina impulsando la idea de regreso a ese lugar, y no a otro, porque no es que les importaba tener un Estado en cualquier lado, o sea, querían volver al lugar de donde eran, digamos. Entonces a mí a veces incluso me llama la atención que desde ciertos sectores haya una reivindicación de los derechos indígenas, de los derechos originarios, pero parece que los judíos son los únicos que no tienen derecho a reclamar el territorio de donde son originarios, digamos. Lo cual no significa tampoco decir que no haya complejidad, porque hay mucha gente que estaba viviendo ahí también, o sea, y eso es lo que también genera todo el conflicto. Pero primeramente, o sea, la idea de colonialismo viene de ahí, de que los judíos es como que los trajeron los europeos, también lo mencionaba Kevin, está eso de que parece que Israel lo crearon las potencias, lo cual es gracioso, porque si uno sabe más o menos la historia del mandato británico, sabe que los británicos hicieron todo lo posible para que el Estado judío no aparezca, le dieron 70% de lo que era el mandato a Jordania, por ejemplo, y después incluso el resto lo volvieron a dividir. Ni siquiera votaron la partición los británicos, hicieron la vista gorda cuando empezaron a llegar todas las armas para la guerra que se le declaró al recién fundado Estado de Israel, sacaron libro blanco tras libro blanco para prohibir la migración judía, incluso llegaban los barcos refugiados escapando del holocausto y no los dejaban entrar. Estados Unidos incluso le impuso un bloqueo de armas a Palestina durante la guerra de independencia de Israel. Si hay una potencia que ayudó a Israel fue la Unión Soviética, o sea, todo lo contrario de lo que se dice, o sea, gracias a la Unión Soviética a Israel le llevaron armas vía Checoslovaquia para poder combatir esa guerra. Entonces,
hay muchísima confusión, porque la idea de colonialismo viene por esto, de decir que los judíos no tenían que estar ahí, en negar esa conexión, que no tiene que ver con algo bíblico, porque también muchas veces se dice esto es porque lo dice la Torá, entonces es gente que es fanática religiosa, no tiene que ver con algo bíblico, o sea, es histórico, toda la arqueología de la zona demuestra la presencia judía incluso ininterrumpida en la región. Entonces, pasa por negar eso y también por esto, por la idea de que es una creación de un enclave norteamericano, cuando Estados Unidos incluso en la guerra del 55 al Sinaí se puso al lado de Egipto, o sea, en contra de Israel. Lo cual, sí, hoy son aliados fundamentales, sí, es cierto, Estados Unidos le pasa un montón de plata, o sea, hoy es eso, pero no en la creación de Israel, o sea, nada que ver. Entonces, están esas ideas de que me parece que son perjudiciales, porque, como te digo, o sea, es negar la historia de un pueblo, negar la conexión histórica de un pueblo con esa región, y también al mismo tiempo es como afirmar que la autodeterminación de los judíos, o sea, no es algo que ellos lograron mediante la lucha, sino que es como una suerte de concesión que le hizo una potencia imperial para poder cumplir oscuros planes, ¿no? O sea, esto es algo que le dieron los yanquis para poder robarse el petróleo, no sé qué petróleo, no había nada ahí, o sea, es más, cuando Israel tuvo un territorio con petróleo, que era el Sinaí, lo devolvió. Entonces, nada, o sea, me parece que son consignas que volvemos al esloganismo. El apartheid, también podemos hablar de eso, pero no me quiero extender demasiado porque Kevin también quiere responder. Pero hay mucho esloganismo, lo cual, insisto, no significa que porque los judíos tienen una conexión histórica ahí, entonces los árabes se tienen que ir, no. Lo cual no significa que Israel no es una apartheid, no es un Estado colonialista, lo que no significa eso, que no hay racistas en Israel, no, están en el gobierno incluso, pero me parece que cuando uno cae en ese tipo de eslóganes, o sea, pensar que no se acusa de esos crímenes a ningún otro país del mundo. Tenemos países con campos de concentración, China, tenemos país como Rusia que está cometiendo un desastre en Ucrania, tenemos genocidios llevándose adelante en Eritrea, por ejemplo, o sea, y nadie está denunciando, nadie se pone esos títulos y ese tipo de palabras. Entonces, me parece que es importante poder no caer en este tipo de esloganismo, porque volvemos a lo mismo, es una suerte de demonización, porque si un país es un apartheid, es un país es un genocida, es un país colonialista, lo que estamos tratando de decir es deslegitimar su derecho a existir, porque su existencia misma es racista, es un problema, y esa no hay una discusión posible desde ese lugar. La metrópolis tiene una relación orgánica con los colonos que envía. Si miramos lo que era el Yishuv, la comunidad judía de Palestina, tierra de Israel, antes de la creación del Estado, la mayoría eran rusos, ¿no? La comunidad mayoritaria. Claramente no eran colonos enviados por Rusia, país que ni siquiera los reconocía como ciudadanos. Los judíos rusos fueron recién incorporados como ciudadanos con la Revolución Rusa, pero aparte tampoco mandaban ningún excedente a la metrópolis. Tal vez una confusión pasa por el hecho de que el movimiento sionista sí hablaba de colonización, que no es lo mismo que colonialismo. Colonización tiene que ver con una técnica y no con un objetivo. Mi abuelo hace 100 años llegó a Argentina gracias a la ayuda de la Asociación de Colonización Judía. Claramente el objetivo no era quedarse con Entre Ríos, el objetivo era quedarse con la Patagonia. No, mentira. Se equivocaron. Pero la colonización no implica colonialismo, y eso es una confusión semántica, y no hay una relación colonial. Y con respecto al tema de apartheid, la verdad es que si pensamos que los palestinos desde el 48 están divididos en cuatro, ¿sí? La diáspora palestina en general negada a la ciudadanía por los propios países árabes donde residen, los ciudadanos árabes de Israel que son ciudadanos plenos y desprovistos de una administración militar que sí los rigió hasta el 66, pero no desde ese momento, y hoy son ciudadanos plenos, que se puede cuestionar que no tienen derechos nacionales, porque Israel se define como el Estado-nación del pueblo judío, pero así son todas las minorías en todos lados. Los palestinos en Gaza, que no ven a un israelí en su vida cotidiana, y el apartheid implica la imposición de dos sistemas legales diferenciados y la privación de derechos a uno, o una relación lógica de poder de uno sobre el otro. Y después está Cisjordania. Y Cisjordania es un problema. No sé si realmente implica una situación de apartheid. Algunos organismos de derechos humanos dentro de Israel mismo hablan de esa dirección. Yo personalmente pienso que hay un problema en la presencia israelí en Cisjordania, pero que ese problema no puede negar la existencia de Israel como Estado. Ese problema no define al sionismo, de la misma forma que los errores de un determinado gobierno argentino no definen la existencia de la República Argentina.
Y como muchos israelíes, también pienso que en algún momento Israel se va a tener que retirar. La pregunta es si están dadas las condiciones ahora o si estarán dadas en el futuro para poder darles mayor autonomía o soberanía a los palestinos sobre Cisjordania. Y en esto tal vez diferimos, pero acá no es una cuestión de fondo, sino es una cuestión de coyuntura. De cualquier forma, es el único lugar donde se puede llegar a hablar de dos sistemas legales, básicamente porque hay parte de Cisjordania que se rigen de acuerdo a ley militar. Y también se rige de acuerdo a las normas de lo que se llamaría la ocupación beligerante. Pero ahí estamos hablando solamente de una minoría de los palestinos, no estamos hablando de Israel propio, no estamos hablando de Gaza, y en general no estamos hablando de lo que se habla cuando se habla de apartheid. Pero bueno, como digo siempre, cuando tu única herramienta es un destornillador, todos los problemas parecen tornillos. Entonces, si nos manejamos solamente con un repertorio muy escueto de conceptos y de metodologías, tal vez a veces hacemos que la realidad entre dentro de esos esquemas, pero debería ser al revés, los pasos a seguir, y en este caso creo que no aplica, pero bueno, una invitación a leer y seguir discutiendo. Quería aclarar que, por ejemplo, el problema con el tema de los bebés fue que Israel informó que había muerto, o sea, habían sido asesinados 40 bebés durante el atentado, y que y una organización independiente muy profesional que se llama SACA, que son voluntarios que asisten a lugares donde hubo catástrofes, no solamente atentados, a todo tipo de catástrofes. Algunos de estos voluntarios dieron testimonio que algunos de estos niños habían sido decapitados. Por alguna razón empezaron a decir que los 40 habían sido decapitados. Eso es lo que está mal. O sea, que hubo 40 bebés muertos y que algunos de ellos fueron quemados y algunos de ellos fueron decapitados, es verdad. El problema es decir que fueron todos decapitados. No sé cuándo se generó eso, pero en el trajín de la información. Pero sí reconozco que sí hubo, por ejemplo, si te tengo que decir un bulo, por ejemplo, que hubo de este lado, eran los niños en la jaula. Se dieron vuelta por todos lados niños en jaulas y decía que eso era en Gaza y que eran los niños israelíes que habían sido rehenes, y eso no era de este momento, o sea, era de otro lugar, no puedo confirmar exactamente dónde, pero no tenía nada que ver con este conflicto, y yo lo sigo viendo en todos lados eso, como que es un dato de la realidad, que se me pareció incluso todavía más gráfico, porque yo incluso cuando lo vi fue empezar a decir, pero esto es cierto, es falso, etcétera, etcétera. Y la realidad es que, a ver, como decía antes, uno cuando todos tenemos sesgos, entonces a veces hay cosas que ya por sesgo de confirmación tiende más a creerla. Vos ya lo ves, decís, bueno, jamás, se hace que son unos desgraciados, ves los niños en la jaula y decís, mira lo que son, o sea, te lo confirma. Yo lo que te diría es, todos intentamos ser lo más profesional posible, tratar de chequear la información. O sea, así como yo ayer vi lo que había pasado y dudé y dije, esto no me suena que sea tan así, también quizá empezar a hacerlo de nuestro lado, no sé, a veces lo de nuestro lado lo creemos automáticamente y lo del otro es, vamos a ver, bueno, quizá tratar de hacer ese ejercicio con lo nuestro también, pero bueno, en este caso me parece que la equivalencia, el problema de hacer una equivalencia es que hay información que está viniendo desde una organización terrorista, y del otro lado está viendo información desde un Estado democrático que tiene que rendirle cuentas a su población. Entonces, en este caso yo considero que es mucho más legítimo creer lo que están diciendo, no sé, los medios en Israel o un oficial en Israel que lo que dice el Hamas, lo cual no significa eso, que todas las noticias que vienen del lado israelí son reales y las otras son falsas. Pero bueno, o sea, buscar por lo menos fuentes relativamente confiables. Pero al mismo tiempo a veces es difícil, en el sentido de que ayer todos los medios, o sea, teníamos la CNN y la BBC diciéndote que había un bombardeo israelí matando 500 personas. Entonces, bueno, qué sé yo, es difícil. También el tiempo de hoy de necesitar dar la primicia y de comentar y de estar en redes hace todo mucho más difícil. Porque yo, por ejemplo, que también trabajo de comunicar un poco de estos temas, cuando vi lo que pasó, podía haber sido, o sea, porque tranquilamente podría haber sido que fue algo de Israel. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó, es poner un poco de mesura, esperar a ver qué información tenemos, que llegue, pero no todo el mundo quiere hacer eso, porque todo el mundo quiere tener el tweet, todo el mundo quiere tener el mensaje y generar el impacto, entonces eso también hace que se genere una bola, porque por ejemplo, hoy tenemos la información de que no fue Israel, pero ya todo el mundo piensa que fue, porque ya todo el mundo dijo que fue, entonces es muy difícil después revertir eso también, y es un problema porque hoy estás viendo los coletazos de ataques a judíos en todo el mundo por algo que ni siquiera fue real. Y esto aplica, estamos hablando de este conflicto, pero aplica a cualquiera, o sea, y hay un montón de gente que termina sufriendo por estas cosas y de ahí la responsabilidad de comunicar, y valga la redundancia, con responsabilidad. Bueno, me dejaron solo.
No, bueno, con respecto a la primera pregunta, digo, me parece que es interesante. No soy especialista en conflictos armados ni nada por el estilo, medio que lo manejo de oído. De todas formas, sí agrego, y esto va en relación a las tres preguntas, también a la de Guido y a la de Fede, que los conozco, que no veo, y me parece que Cecilia va a estar de acuerdo conmigo, y no está, así que igual perdió el derecho de decir. No veo frente a esto una solución puramente militar. Las estrategias militares son tácticas, pero digamos, a largo plazo son insostenibles. Creo que esta también es una de las grandes lecciones que me parece que es importante extraer de lo que pasó el 7 de octubre, que es que hubo una cierta doctrina de seguridad o hipótesis de que era posible sostener a Hamás contenido en la Franja de Gaza en un conflicto de baja intensidad que cada 2-3 años se convertía en un operativo militar, en lo que llamaban las operaciones de podado de césped. El nombre espantoso no es mío, lo uso nomás. Y ese era el ciclo en el que se encontró la relación entre Israel y Hamás los últimos 15 años. ¿Sí? Desde fines del 2008, Operación Plomo Fundido, 2010, 2014, 2018, 2021, y eso se agotó. Se agotó porque jamás demostró poder hacer más daño a Israel de lo que se pensaba, porque el gobierno israelí o el ejército entendieron que jamás estaba demasiado pobre, débil y aislado como para intentar un conflicto así, y porque cada vez que Israel pensaba que tenía la situación controlada en base a la experiencia, jamás encuentra una forma nueva de poder hacer daño a Israel. En una relación que no deja de ser un conflicto asimétrico. Y creo que eso se agotó y hoy hay una resolución de encontrar otro orden en esta relación que quizás implica la eliminación de Hamás. Yo no sé si Hamás es posible de eliminar por la vía militar. Sí me queda claro que eso es un objetivo muy costoso. Y como objetivo costoso en cuanto a vidas humanas, tal vez está de alguna forma sentando las bases de un nuevo escenario de conflicto, posiblemente con algo peor. Entonces, el único escenario que veo a largo plazo como algo que se puede sostener es una solución política, es un acuerdo diplomático. Por supuesto van a decir, ¿pero cómo? ¿Con Hamás? Y no, la respuesta es no con Hamás. Pero parte de este problema, además de suponer que jamás podía ser contenido en la Franja de Gaza y que la superioridad tecnológica militar de Israel hacía que un escenario como el 7 de octubre no fuera viable, es que también los palestinos que optaron por la vía más moderada de negociación de dos estados tampoco tienen grandes éxitos para mostrar a su propia población. Y eso tiene que ver, yendo a la última pregunta, con el momento en el que más cerca se estuvo de llegar la paz, que fue en los años 90, donde se firmó los acuerdos de Oslo por el gobierno de Rabin, Arafat y demás, premio Nobel, en parte porque existía la motivación para sentarse y ofrecer concesiones, porque se venía de la primera intifada, porque Estados Unidos había presionado para que las partes se sentaran a negociar, porque había una inclinación a ofrecer concesiones, incluso de la parte más fuerte, que era y sigue siendo Israel. Esa motivación dejó de existir. En parte porque la experiencia de Oslo fue muy mala y porque la conclusión que se llevaron de Oslo fue la segunda intifada, que fue totalmente traumática para todos los que pensaban que era posible la paz. Y en parte porque en un escenario con esta asimetría que hay entre las partes, se entendió eventualmente que era más costoso ofrecer concesiones que mantener cierto statu quo. Por eso está claro que, además de fallas, a veces los medios están obsesionados con qué salió mal, y parece que es una pregunta técnica, no sé, drones, ni idea. Lo que salió mal fue, digamos, la comunidad internacional abandonó a los palestinos y a los israelíes. Y hace 10 años que no hay negociaciones entre ambas partes, y Estados Unidos lo abandonó como un tema de su agenda, porque está ocupado en otros conflictos, y solos parecería que no va a haber una resolución justamente por la simetría del conflicto y porque hay tanta historia. Pero con presión externa, presión, digamos, justificada, no innecesaria, tal vez se puede llegar de vuelta a un momento de Oslo y va a sonar algo espantoso, pero tal vez, intentando pensar algo positivo de estos momentos espantosos que vivimos, hacía falta que las cosas estén peor antes de que empiecen a mejorar.
Eso es lo más trosco que voy a decir. Y, no, y después, no respondí la pregunta del medio, pero como quieras. No, y lo último que le voy a decir breve, para no aburrirlos, es, hay 4 escenarios de conflicto, básicamente, para resolver el conflicto. Un Estado binacional, un Estado con igualdad para sus ciudadanos, un Estado, digamos, el Estado de Israel que anexe los territorios en disputa y no ofrezca ciudadanía a los palestinos, 2 estados y básicamente no hacer nada. No hacer nada es insostenible, ya lo dije, a largo plazo, porque un escenario de conflicto, a largo plazo el status quo es insostenible. Un Estado binacional no cumple con las expectativas de derecho de autodeterminación de ninguna de las partes y probablemente lleve a una convivencia bastante complicada. Tal vez es posible. La solución de anexión de tierras sin ciudadanos consolida ahí sí un Estado de apartheid, y hay un motivo por el cual no se implementó hasta ahora. La realidad es que la solución, apoyada por la comunidad internacional y apoyada por la mayoría de ambas partes, sigue siendo la solución de 2 estados, a la que se declara muerta desde hace 20, 30 años, pero sigue siendo la única viable porque no hay una propuesta superadora. Obviamente, si vamos a la letra chica, cuál es el trazado de esos 2 estados, si el Estado palestino va a tener un ejército, qué va a pasar con Jerusalén, qué va a pasar con el derecho de retorno de los refugiados palestinos, esa es la letra chica, ahí empiezan las discusiones. Pero sería bueno, en primer lugar, empezar descartando las otras para poder enfocarse en la letra chica, y eso hasta el día de hoy no pasó. La primera pregunta con respecto a la confusión entre judaísmo e Israel, o creo que tenía que ver con el pueblo judío de Israel, bueno, obviamente es importante separar las cosas, ¿no? Como también diría, es importante separar gobierno y Estado en muchos casos. Se da con el Estado de Israel una particularidad de que las acciones de un gobierno son entendidas para descalificar la propia existencia del Estado. Les aseguro que Estados Unidos cometió mucho más crímenes, pero nadie cuestiona si Estados Unidos debería existir. Pero hay algo de la existencia del Estado de Israel que se entiende más cuestionable, más precario, o algo que todavía está sujeto a debate más de 75 años después. Obviamente, los judíos son diversos. Sí es importante entender que la mayoría de los judíos del mundo se identifican al menos afectivamente con el Estado de Israel. Con lo cual hay cierto argumento de, bueno, existen, no sé, los Neturei Karta, judíos que odian al Estado de Israel. Son la minoría de la minoría de la minoría. Eso no quiere decir que todos los judíos apoyen todo lo que hace Israel. Para nada. Soy evidencia de eso. Miren cómo me comentan en Twitter las cosas. Pero bueno, obviamente hay un vínculo, al menos sentimental, afectivo, de pertenencia con la mayoría de los judíos del mundo. E Israel se define como el Estado-nación del pueblo judío. Con respecto a la legitimidad de Hamás, no estoy seguro de haber entendido la pregunta. Hay que tener en cuenta, Hamás se forma en el 87 y recién participa de las elecciones palestinas cuando entiende que va a ganar. Hasta ese momento boicoteaba las elecciones palestinas porque, ¿qué eran las elecciones palestinas? Elecciones a la Autoridad Nacional Palestina, creada por los acuerdos de Oslo, que Hamás rechazaba. Con lo cual sería una paradoja cuando Hamás entraba y la gente dijo, bueno, están tácitamente aprobando los acuerdos de Oslo. En realidad no, estaban expresamente aprovechándose de la estructura de Oslo sin tomar el paso de reconocer al Estado de Israel. Lo mismo pasó cuando fue este acuerdo de unidad que duró 2 segundos entre Fatah y Hamás en el 2011, que decía, bueno, tácitamente reconocieron al Estado de Israel y después explícitamente pasaron a no reconocerlo. Con lo cual hay que tener en cuenta esto, digamos, se estima que miembros de Hamás, hay unos 20.000 pertenecientes, ¿sí? Fieles, orgánicos a Hamás, es 1% de la población de la Franja de Gaza, lo cual debería también despertar serios interrogantes sobre, digamos, esto que está pasando, que está afectando a la población palestina. Esto igual, nada, o sea, pensando, Hamás es claramente una dictadura que nadie eligió para pasar a ser parte del gobierno de Gaza, porque Gaza nunca tuvo elecciones. Porque Gaza formalmente es parte de la Autoridad Nacional Palestina y jamás gobierna de facto, mientras que Fatah gobierna un poquitito más de iure, pero la realidad es que Mahmoud Abbas o Abu Mazen está en su mandato, en su año número 17 de un mandato de 4 años. Y posiblemente se muera antes de pasar el poder a otra persona. Igual el papá vivió como hasta 100 años, así que capaz tiene para rato. Después, con respecto a la Liga Árabe, muy desdibujada. La Liga Árabe desapareció como factor importante por las propias contradicciones dentro del mundo árabe hoy. Ya no existe esta acción coordinada
de los países árabes, como tal vez pudimos ver hace 50 años en la guerra de Yom Kippur. Sí vemos actores de peso en la región, y en este sentido la causa palestina ha sido cooptada, utilizada, secuestrada, si se quiere, por varios actores desde que comenzó. Fue Egipto durante muchos años, hoy Qatar, por ejemplo, ejerce un rol importante en lo que es mantener a Hamas en la Franja de Gaza. Tanto los palestinos como de Gaza como de Cisjordania dependen de ayuda internacional, y los países usan la causa palestina también como una forma de soft power, como una forma de apertura de rutas comerciales. Hay que tener en cuenta, y esto llevando también a la pregunta de los acuerdos de Abraham, la causa palestina es una causa que todavía junta mucha solidaridad a lo largo del mundo árabe. No tan así entre los gobiernos, que en muchos casos se separaron de la cuestión palestina, pero recordemos que no es una región marcada particularmente por la democracia o por la rendición de cuentas hacia la propia población. En la mayoría de los países donde Israel tiene acuerdos de paz, hay una paz fría, una paz que la población no necesariamente acompaña. Y los acuerdos de Abraham fueron acuerdos de paz fría. Apta la comparación con el 11 de septiembre, primero numéricamente, en términos proporcionales, murió más gente el 7 de octubre en Israel que en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Y en segundo lugar, creo que en el caso de Estados Unidos, como el de Israel, en el caso de Estados Unidos, el 12 de septiembre la población de Estados Unidos estaba dispuesta a acompañar políticas que no habrían imaginado acompañar el 10 de septiembre, en términos de involucrarse en conflictos extranjeros, meterse en guerras de insurgencia que sabemos que terminaron muy mal, en renunciar a derechos civiles, en ser un poquitito más crueles con las minorías. Esto me parece que no es exclusivo de Estados Unidos e Israel, es exclusivo de cualquier sociedad humana que se define de repente en un estado de emergencia, y de emergencia existencial, tal vez. Eso es algo que me preocupa, o sea, lo digo como observación, pero también como motivo de alerta, cierto clima de tal vez revanchismo que se transmite en los medios de comunicación, y que el gobierno israelí, que tiene las características que Cecilia muy adecuadamente definió, fogonea en lugar de apaciguar. Entonces, yo tengo la esperanza de que esto se calme, pero por ahora no se está calmando. Y esta idea de que hay que entrar y hacer lo que hace falta es una idea que es complicada a largo plazo. Pero bueno, todavía esto muy pronto. La pregunta de los servicios. Israel provee servicios a la Franja de Gaza. Uno de ellos, que es bien conocido, es el tema de la electricidad. Hay generación de energía propia en la Franja de Gaza, pero es insuficiente. No alcanza ni a 4 horas de los gastos de energía que necesitan en la Franja de Gaza, y en este momento no hay ni siquiera eso. ¿Por qué se ofrece? En primer lugar, porque los palestinos, por la historia del conflicto y por los propios problemas económicos y organizativos palestinos, no hay infraestructura propia. Los palestinos pagan por ese servicio, no es gratuito. La Autoridad Nacional Palestina le paga al Estado de Israel para proveer servicios a la Franja de Gaza, a pesar de que la Autoridad Palestina no tiene control en los hechos sobre Gaza. Es complicado. De la misma forma que Israel permite el ingreso de camiones de productos, de alimentos, de medicamentos y demás, porque la gente necesita vivir, y esto es una forma también de controlar cierta noción de orden en la Franja de Gaza. ¿Por qué se quita ahora? Es difícil explicar. Una respuesta posible es que la idea es que este operativo dure lo menos posible. Porque, digamos, nadie quiere una guerra de insurgencia, nadie quiere una guerra prolongada, y relacionándolo con algunas de las preguntas que hicieron, nadie quiere una escalada regional. Y una forma de asegurarse de que esto dure lo menos posible puede ser, básicamente, empeorar las condiciones en la Franja de Gaza para que haya algún tipo de presión interna de los gazatíes para la salida de Hamas, o la entrega, o la claudicación, o algún tipo de salida más o menos rápida de todo este caos. Por supuesto que es éticamente complicado. Entiendo por las noticias de hoy que hubo un acuerdo de abrir una entrada, un corredor humanitario
para que entren medicamentos, agua, alimentos, a través de la frontera con Egipto. Israel dijo, no vamos a abrir nuestro lado, pero no nos oponemos a que se abra el lado egipcio. Y Egipto, por cierto, no salió el tema, pero está siendo muy insistente en que no van a recibir refugiados. O sea, dijo que vayan a Israel, si son civiles. Cosa que tampoco va a pasar. Con respecto a Hamas, es difícil entender un fenómeno como Hamas. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, pero sin lugar a dudas, el contexto en el que surge y crece Hamas es parte de la explicación. Yo no sé si Hamas dejaría de existir en caso de haber una solución política, pero está claro que Hamas creció cuando fracasó la opción política y de alguna forma fue como una especie de profecía autocumplida. Vaticinó y propició la caída de las negociaciones de Oslo, no exclusivamente, también hubo responsabilidad del lado de la derecha israelí y dentro de la misma arquitectura de los acuerdos de Oslo, que tenía muchos problemas, entre ellos dejar los temas difíciles de resolver para después. ¿Sí? Como que se patearon, se celebró muy temprano que se había acordado lo básico, pero se dejaron los temas más espinosos para un futuro de 5 años sin un proceso real de benchmarks, de controles y de presiones y de incentivos. Con lo cual, digo, hay muchas autopsias de Oslo online, en papers, si quieren les mando, incluso hay debates sobre si el problema fue Oslo o el problema fue su aplicación, pero jamás crece por el fracaso de Oslo, que fue tal vez el único proceso serio, digamos, con acompañamiento a nivel de las sociedades de la paz con los palestinos. Hubo otras propuestas más generosas después, Anápolis y demás, pero no generaron, digamos, tanta movilización a nivel social. Y con respecto a Hezbollah, bueno, al día de hoy se está probando todos los días la frontera y creo que tiene que ver más con una cuestión de disuasión, de decir, si entras, nosotros entramos, con lo cual es algo que hay que prestar atención, pero todavía no queda claro. Yo con Hezbollah tengo dudas, pero estoy bastante seguro, y eso queda grabado y es muy peligroso, de que antes de que, digamos, si entra Hezbollah, está a un paso de entrar directamente a Irán, que hoy en día está prometiendo entrar, pero nadie quiere que Irán entre, con lo cual estoy bastante seguro de que antes de que Irán entre va a haber fuerte presión, si se llega a ese punto, va a haber fuerte presión internacional para que el conflicto baje, o pare, o haya un cese al fuego. Porque a nadie le interesa que haya dos actores grandes en el medio de este conflicto. Por ahora hay uno solo, que es Israel. Y con respecto a la opinión de la izquierda. A ver, hay muchas cosas. Mencionaste el tema de relativismo cultural, que me parece interesantísimo, ¿no? Cómo se ponen determinados estándares a determinados grupos u actores, pero no hacia otros. O cómo los derechos humanos a veces son una exigencia selectiva. Hay un autor que se llama Manuel Sivan, que hizo una crítica al famoso trabajo Orientalismo de Said. Yo hice mi maestría en Columbia, donde Said es básicamente Dios. De hecho, les cuento algo, todavía recibo los mails del programa en el que estaba en Columbia, como que el programa o algún profesor emitió un comunicado denunciando las dos formas de terrorismo, el terrorismo del Estado de Israel y el terrorismo de Hamas. Y hay muchos estudiantes que están quejando de que, ¿cómo el terrorismo de Hamas? Y eso creo que tiene que ver con determinadas lecturas un poquitito distorsionadas de lo que dijo Said y lo que dijeron otros con respecto al conflicto y con respecto a los derechos humanos en general. Acá no pasa tanto, pero en la academia estadounidense, sobre todo en las humanidades, en sociales, hay mucha lectura de Fanon y de glorificación de la violencia constructiva y la violencia contra el blanco, la violencia contra el opresor colonial. Acá no nos pasa tanto, pero sí creo que heredamos algunos conceptos un poquitito viejos. La asociación de Israel con el bloque occidental capitalista es algo que tal vez heredamos de la Guerra Fría. Y hay como cierta noción de que, bueno, la resistencia legítima es básicamente cualquier forma de resistencia que se ponga contra ellos. Acá, hablé mucho en los medios sobre esto, me parece que hay una cuestión básica de humanidad, nunca deberíamos adoptar ideologías que nos impidan ver el sufrimiento de cualquiera de los dos lados. Esto es una tragedia de los dos lados que está pasando, y si alguien solamente puede verlo en un lado, sugiero que revea su ideología.
creo que es algo que ahuyenta a la izquierda. Alexandra Cohen escribió un artículo lindo sobre el tema de Anfibia, no lo digo solo porque me cita, pero además me cita. Y la mataron en los comentarios. Si quieren perder la fe en la humanidad, léanlo. Parece que Alexandra misma explotó un hospital en Gaza. Y me escribió y me dijo ayer, vos estás acostumbrado a esto, pero yo no. Y es verdad, ella no está acostumbrada a esto, pero se atrevió a decir que los israelíes no merecen morir. Y es algo muy triste. Me parece que en última instancia es lo más alejado de la izquierda que se puede. Ojalá haya algún tipo de revisión a partir de esto. He hablado con gente del PTS que dice, por ejemplo, nosotros no glorificamos a Hamás. Pero bueno, decís que los palestinos tienen derecho a la resistencia. Mientras los cuerpos estaban calientes, estabas organizando una manifestación frente a la Embajada de Israel, y es muy difícil ahora decir que esto tiene que ver con una cuestión de sobreproporcionalidad de la respuesta. Y sobre el tema de sobreproporción, que también es importante porque aparece en muchos temas, tengo mucho para decir. Primero, ¿qué es lo que puede hacer un Estado soberano cuando sufre un ataque así? Tiene un repertorio de respuestas limitado. Y uno puede decir, bueno, poner fin a la ocupación, al apartheid, lo que sea. Conceptos que intentamos un poco desentramar, que estaría buenísimo que fuera la respuesta, pero no es lo que busca Hamás. Escuchá lo que dice Hamás. No pongas palabras en la boca de Hamás. Hamás no es una agrupación de las facultades sociales haciendo fotocopias. Y lo segundo es que la proporcionalidad siempre se tendría que medir en base a los objetivos. Creo que todos en la secundaria hicimos la pregunta de si pudieras volver al tiempo y matar a Hitler de bebé, ¿lo harías? Bueno, tal vez, es horrible lo que voy a decir, pero tal vez, si sabes que vas a salvar 20.000 civiles el día de mañana, matar 100 en un momento tiene sentido. O es inevitable en un conflicto que es asimétrico y no convencional. Y lo último también es, si jamás estuviera interesado en parar esto que está pasando ahora, podrían entregar los rehenes, podrían ofrecer alguna señal de negociación, y al contrario están intensificando el ataque. Con lo cual me parece que hay un Hamás ideal, que existe solo en la mentalidad de algunas partes de la izquierda, y existe un Hamás real. Y los dos se mueven en realidades muy distintas. Con respecto a películas, hay una la más fácil, hay una película que me gusta mucho que tiene que ver con las discusiones israelíes sobre los territorios y seguridad, que se llama The Gatekeepers, que son entrevistas a 6 ex jefes del servicio de seguridad israelí. Hay un libro basado en la película y me parece que está muy bien. En hebreo se llama Shomrei Asaf, que son los guardianes del portón, o algo así, o The Gatekeepers. Creo que está en YouTube, si no cualquier cosa me avisan. Me pueden encontrar fácil en las redes sociales. Hay un documental interesante sobre el proceso de Oslo y por qué fracasó, que creo que no está en castellano, que se llama Shattered Dreams of Peace, los sueños rotos de la paz. Esos son los dos que se me están ocurriendo ahora. Si se me ocurren más para el final de la pregunta, les digo. Con respecto a la cuestión de los rehenes, del señor con kipá. Yo conozco a los hermanos Horn. ¿Qué sé yo? Hay mucha tensión en este momento en Israel con respecto al tema. No sé si vieron algunos videos. Hay familiares que contrataron su propio mediador porque no confían en que el gobierno los está poniendo como prioridad, y hay una carpa frente a la residencia del, creo que del primer ministro, y la gente cada tanto pasa, los insulta, porque piensa que los familiares están en contra del ingreso a Gaza, que de hecho algunos lo están, porque consideran que eso es lo peor que se le puede hacer a sus familiares. Yo creo que el gobierno israelí hizo unos comunicados que son bastante crueles con respecto al tema de los rehenes, básicamente diciendo que no eran prioridad ahora. Yo no sé si es una estrategia, si hay negociaciones que no sabemos, o que tal vez ya se los da por perdidos. La verdad es que no lo sé. Pero es un tema muy delicado. Pero parecería que ahora la prioridad está en la respuesta militar a Hamás y dejando de lado la cuestión de los rehenes, que por supuesto no es, digamos, la responsabilidad primordial del gobierno israelí, sino de las agrupaciones que los secuestraron, de Hamás y la Yihad Islámica, pero seguramente el gobierno podría estar haciendo algo distinto con respecto a ellos. Y es un drama, la verdad que es un tema. No tengo mucho para decir sobre eso, a mí me preocupa, pero me sorprende también la actitud que se mostró estos días frente a ese tema.
Con respecto a la configuración territorial de una posible solución, recomiendo el trabajo de Shaul Arieli, que es un ex militar retirado, especialista en mapas, y él lo que hace es plantear cómo todavía es posible la solución de dos estados, básicamente tomando de base la distribución del mapa pre-67, pero ofreciendo, digamos, quedándose Israel con los grandes bloques de asentamiento, porque hoy no es viable reubicar a 500.000 de personas, pero ofreciendo en su lugar extensiones de territorio dentro del Israel internacionalmente reconocido pre-67 a los palestinos a modo de compensación por los grandes bloques de asentamiento como el bloque Etzion, por ejemplo. Y lo que muestra Shaul Arieli es que los grandes asentamientos están cerca de la frontera, con lo cual hay algunos que sí es necesario desplazar y desmantelar porque están en el corazón de Cisjordania y hacen inviable un Estado palestino, pero que todavía es viable, en una ventana que se va achicando. Después hay otras soluciones que son más creativas, por ejemplo, con respecto a Jerusalén. Soberanía por barrio, soberanía compartida, administración internacional. O sea, es un conflicto complejo frente al cual es obvio que hay que implementar soluciones creativas. Mismo el problema de la falta de continuidad territorial entre Gaza y Cisjordania requiere soluciones creativas. Pero bueno, hay. O sea, un puente que cuando Alemania estaba dividida existían estas cosas. Con lo cual hay distintas formas de implementar la solución de dos estados, pero la base debería ser la solución de dos estados, al menos en mi visión, que todavía es viable, aunque la verdad es que es una ventana que se va complicando a medida que el mapa se va complejizando y convirtiéndose más en una ensalada. Y ya para ir a las últimas dos preguntas. Shaul Arieli. Cualquier cosa me escriben y les mando. Y con respecto el conflicto es un conflicto político, nacional, territorial, al cual últimamente se le aplican cada vez más lecturas religiosas, lo cual es un problema para la resolución, pero no deja de ser un conflicto nacional, entre dos narrativas nacionales, si se quieren, que compiten por el mismo territorio. Lo religioso, por supuesto, siempre fue un trasfondo, pero no el único, y es mucho más difícil negociar en cuestiones de divinidad que en cuestiones nacionales. Y con respecto a qué podemos hacer, no sé, yo creo que depende mucho de cómo lo vemos. Me parece que todos acá tenemos la posibilidad de incidir en el debate desde nuestro lugar. Yo también estoy desilusionado con lo que algunos amigos comparten en Instagram. Y obviamente uno a veces no tiene ganas de educar a todo el mundo, porque es cansador. Yo estoy cansado. Pero me parece que, de vuelta, no hay que asumir que la gente es mala, no hay que asumir que la gente es automáticamente antisemita o que la gente es islamófoba, sino tal vez asumir la opción más sencilla, que es que son medio boludos. Y la verdad es que, de vuelta, es un tema frente al cual, tal vez para pertenecer a determinados clubes, necesitas opinar de determinada forma y comprar todo un paquete de ideología, incluyendo visión sobre conflictos internacionales que la gente desconoce. Y no tenemos tiempo para conocer todos los conflictos en profundidad. Entonces, tal vez, en primer lugar, una primera cosa que podemos hacer con nuestro entorno es decirle, esto que compartiste me molesta. Si querés profundizar más, te sugiero ver esta película, que escuchen una charla. Pero si no, aunque sea que sean conscientes de que son cosas que molestan, o que no ayudan. Porque hay veces que ves cosas que la gente comparte y decís, bueno, ¿cuál es la solución que propones? ¿Que 7 millones de judíos israelíes se tiren al mar? ¿O que vuelvan a Europa, donde la mayoría no tiene ciudadanía? Entonces, tal vez estos planteos, y sí, ser muy pacientes, porque si no, digamos, gana el odio, que suena medio cliché y una pésima forma de terminar la charla, pero me parece que tenemos una responsabilidad, sobre todo si queremos mantener esos vínculos y que la gente salga de ese estado de desconocimiento, que es en última instancia muchas veces deshumanizante, que se basa en prejuicios hacia un grupo u otro, a pesar de que no sea consciente, y del cual las personas realmente pueden salir si invierten el tiempo. Y si no quieren, tal vez siempre se pueden buscar nuevos amigos. Pero bueno, creo que estamos, ¿no? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Kevin, por esta conversación. Mira, el público no se mueve, quiere seguir, pero es tarde. Les agradezco muchísimo que hayan venido a conversar. Gracias, Nicolás Luna, por haberlo organizado. Y bueno, habrá otras reuniones, así que para adelante, las que quieran, sí. Muchas gracias a todos y todas.